El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 3 minutos, gracias. Entramos a la recta final de A Primera Hora, su espacio de noticias a través de la señal de la soberana del aire, Majestad Radio. Estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. También saludamos a nuestra audiencia en Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad Televisión y el canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com y estamos enlazados a través del Facebook Live. Conéctense con nosotros, por favor, si no solo nos quieren escuchar, sino también mirar a través de las fanpages de Majestad Radio y también de Primera Plana, que es nuestro portal. Recordarles a ustedes nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Nuestra página web, síganla, por favor, ahí van a tener también acceso a contenidos periodísticos gracias al equipo que forma parte de Primera Plana, www.primeraplana.com.es, y obviamente los contenidos que generamos en este espacio de noticias a primera hora, que forma parte de todo este esfuerzo periodístico al que está anclado justamente a primera hora y obviamente Primera Plana y Majestad Radio. Muchas gracias. 8:04 en la mañana. La jurista Jessica Jaramillo está con nosotros a esta hora. Con ella vamos a hacer una valoración del momento jurídico que vive la República. Tenemos una serie de inquietudes, sentencias que han sido cuestionadas, denuncias de que no hay respeto al debido proceso y está en ciernes un proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia que ha generado una serie de comentarios, de resquemores, pedidos incluso de suspensión de ese proceso porque se considera que no ofrece las garantías necesarias de transparencia y de legitimidad. Doctora Jessica Jaramillo, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Fabricio. Un saludo cordial a su audiencia y a quienes nos escuchan en esta mañana. Y como siempre, yo con mi cafecito, buen día, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Acá también estamos, acá también estamos. Bueno, ¿por qué está preocupada por el manejo de la justicia? Bueno, realmente hemos venido reclamando los abogados en libre ejercicio y quienes obviamente estamos permanentemente vigentes, vigilantes de lo que sucede en la Administración de Justicia por dos cuestiones que son graves. La primera es una situación de caos que vive actualmente el sistema de justicia en la atención a los usuarios y la atención a los abogados, por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, señalar que el concurso de jueces que se ha estado realizando para renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia tiene serias dudas, y ante las dudas de incluso haber fallado el sistema informático, pues lo más lógico, lo que debería hacer este Consejo de la Judicatura es precisamente la suspensión de este proceso, de este concurso. ¿Por qué razón habría que suspenderlo? ¿Por qué no reformularlo sin suspenderlo, doctora? Aquí hay cosas que son importantes para el país, para la democracia y para la ciudadanía. En primer lugar, creo que hay que tratar de que el sistema de justicia renueve la confianza en los ciudadanos. Confianza que al momento está completamente deslegitimada, es decir, el ciudadano como tal no confía en el sistema de justicia, y al no confiar en el sistema de justicia, hacer un proceso de renovación parcial con serias dudas que ha sido cuestionado, en donde los propios participantes han denunciado irregularidades, lo lógico, lo ético, para no arriesgar esta confianza que ya está minada hacia la ciudadanía, pues lo mejor que se podría hacer es suspender el proceso, rectificar, hacer un nuevo llamamiento a un concurso nacional de jueces de la Corte Nacional de Justicia y obviamente corregir todo lo que haya que corregir en el camino. Esta parte, digamos, lo que ha generado algunas dudas e incluso el diferimiento del plazo para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, estaba previsto para enero. Aparentemente se va a extender por lo menos hasta marzo, entiendo, de acuerdo a un problema informático, un problema tecnológico. ¿Usted cree que es una razón suficiente para que se haya diferido el proceso, doctora?
Yo creo que el diferimiento es parte de estos cuestionamientos que están dentro del concurso. Estos cuestionamientos que están rayando en la ética, en la honorabilidad, en la transparencia, en las calificaciones de quienes van a ser parte de esta Corte Nacional de Justicia. Con lo cual, ¿no es cierto?, lo mínimo que se debe hacer es rectificar. Y esa rectificación no pasa por corregir en este momento quizá las calificaciones que fueron dadas anticipadamente por el sistema informático, que eso ya nos genera una seria duda sobre lo que están haciendo dentro del concurso. Entonces, lo lógico es suspender el concurso, volver al nuevo llamamiento y corregir todo lo que haya que corregir en el camino, y adicional a eso, dotarle de transparencia al concurso. Es la única forma en cómo podemos tener los ecuatorianos y las ecuatorianas la seguridad de que es la mejor gente, precisamente la que está en la Corte Nacional de Justicia. Eso es lo que debería suceder en este momento. Ahora, el problema no lo van a hacer, ¿no? A mí lo que más me preocupa es que no lo van a hacer. El problema, doctora, es que si se suspende el proceso en este momento, ¿qué va a pasar? Porque la propia normativa da cuenta que en enero tienen que elegir un nuevo presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué va a pasar allí si en este momento se suspende el proceso que ya estaba avanzado, tomando en cuenta este particular? Porque la actual presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Paulina Aguirre, necesariamente va a quedarse, me parece a mí, unas semanas más en funciones prorrogadas hasta que la Corte pueda ser renovada con base en este concurso. Doctora. Pero recuerde usted que es una renovación parcial, no es una renovación total. Es una renovación parcial de un porcentaje de los jueces que están actualmente en la Corte Nacional. Entonces, frente a eso, ahí obviamente hay formas de poder articular una Corte Nacional de Justicia que permita esa renovación parcial, ¿no es cierto? O que pueda suspenderse hasta que haya un nuevo proceso o un nuevo concurso. A mí lo que me preocupa más es la confianza de la ciudadanía hacia lo que está haciendo este Consejo de la Judicatura, que tengo yo la obligación como abogada en libre ejercicio de decirle que realmente es un Consejo de la Judicatura negligente, es un Consejo de la Judicatura que no piensa en la justicia, que no piensa en el usuario. Si usted, Fabricio, se da la vuelta el día de hoy a las 8:30 de la mañana por el Complejo Judicial Norte, por el Complejo Judicial Quitumbe, por la Unidad Judicial de la Mariscal, se va a dar cuenta las filas de gente que hay alrededor del Consejo de la Judicatura, de las unidades judiciales. La falta de atención. Este Consejo de la Judicatura ha tenido una responsabilidad histórica en este proceso de pandemia, en donde estuvimos 3 meses cerrados en la función judicial, en donde las víctimas de violencia no tuvieron acceso a justicias más que cuando a una mujer le están maltratando, pegando o matando en ese momento, porque lo único que se habilitó fueron flagrancias. Y adicional a eso, ¿no es cierto? Tenemos un Consejo de la Judicatura que debió haber hecho un estudio prospectivo del impacto del COVID-19 en la justicia, debió haber acelerado el proceso de expediente electrónico, debió haber dotado de los recursos que sean necesarios para mejorar una plataforma distinta a la que actualmente está ocupando el sistema de justicia, y no han hecho absolutamente nada. Tenemos falta de acceso a la justicia en este momento, falta de acceso a los expedientes, y lo más grave, Fabricio, es que a pesar de que tenemos unos bonitos edificios, hemos regresado a esa época en donde usted llega después de hacer una fila de 1 hora o de 2 horas y le dicen vuelva mañana, el juez no está, el despacho hoy no trabaja, estamos en teletrabajo, el expediente no asoma, el expediente está perdido. O sea, hemos regresado a un sistema caótico que no lo habíamos visto en el Ecuador, sino hace un poco más de 15 o 20 años. Y yo creo que eso también da pie para la corrupción y da pie para la falta de transparencia. Entonces, este Consejo de la Judicatura tiene una responsabilidad que lamentablemente, y es un llamado a los asambleístas, que lamentablemente los asambleístas no lo están mirando, porque deberían llevarlos a juicio político por la negligencia de lo que está sucediendo con el Consejo de la Judicatura y con la Administración de Justicia. Están negando derechos a las personas, están negando el acceso a la justicia a las personas. Y en los casos más graves, ¿no es cierto?, como son las víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de violencia física, estamos teniendo testimonios anticipados con 8 meses de retraso, 9 meses de retraso, valoraciones psicológicas de un año al otro año en el ámbito penal y de atención a víctimas, y tenemos procesos realmente retrasados, lo que significa que los ecuatorianos no podemos acceder a la justicia. Pero, por ejemplo, si hay procesos retrasados, esta no es una, digamos,
responsabilidad directa de la judicatura, sino de los jueces. Ciertamente la judicatura es el organismo administrativo de la función judicial, pero también hay una responsabilidad directa de los jueces. Si un juez se demora un año en despachar una valoración psicológica de una víctima de violencia intrafamiliar, allí no tiene que ver la judicatura, sino el juez, doctora, ¿o me equivoco? ¿Cuál es el problema? Y aquí es importante entenderlo así. El Consejo Nacional de la Judicatura se encarga de lo administrativo. Yo sí libero de la responsabilidad a los jueces, habrán jueces y jueces, pero los que hemos conocido son gente bastante prolija y decente en su actuación, pero es importante que se conozca lo que hay en medio, ¿no es cierto?, en donde baja el proceso, en la oficina de despacho, que tiene que bajar al archivo, es decir, toda la parte administrativa, ¿no es cierto?, lo que se mueve al interior de una unidad judicial depende exclusivamente de las directrices administrativas del Consejo de la Judicatura. Y si el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, le dice que está retirando el personal de coordinaciones, que está retirando el personal de archivo, que está cortando los contratos a los funcionarios que se encargaban de archivos y ahora tiene que encargarse otra persona, y esta persona no sabe qué hacer con los expedientes, no sabe qué hacer con los procesos, hay este retraso. Adicional a eso, ¿no es cierto?, hay una falta de personal técnico. No tenemos los suficientes médicos legistas, no tenemos los suficientes psicólogos, no tenemos los suficientes trabajadores sociales. Entonces, esa parte, que es la parte administrativa, este engranaje de cómo debe funcionar la justicia, le compete al Consejo de la Judicatura. ¿Quiénes hacen este trabajo? Los directores o los coordinadores provinciales y a su vez los coordinadores de unidades. Pero si usted va a un coordinador de unidad y le dice, vea, no me han despachado tal cosa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer un requerimiento, que eso se encarga la parte administrativa, e inmediatamente solicitarle al despacho que tramite la causa. Esa es la parte administrativa. Lamentablemente eso no funciona. Las citaciones, mire usted, los abogados nos hemos quejado permanentemente en redes sociales del sistema de citaciones que tienen hasta un año de retraso. El sistema de citaciones le corresponde, esto es una parte administrativa que obviamente le compete a la administración del Consejo de la Judicatura, y son ellos los que tienen que dotar de más citadores, generar un nuevo sistema de citaciones para poder agilitar todos estos procesos. Y la otra, que me parece que es indispensable también toparlo, el expediente electrónico. Nosotros teníamos ya unidades judiciales, yo recuerdo claramente la unidad judicial de la Mariscal, por ejemplo, que ya tenía un proceso de expediente electrónico. Entonces usted iba a sacar una copia del expediente y le daban en un CD. Y ese CD ya era su expediente, ya no necesitaba sacar copia. ¿Qué es lo que ha pasado con el expediente electrónico? Es un proyecto que está quedado. Los abogados no podemos acceder lamentablemente a los expedientes antes de las audiencias. Siguen sacando las copias físicas. Y seguimos sacando las copias físicas, y muchas de las veces al sistema judicial electrónico ni siquiera nos corren traslado con los documentos que están anexados a los procesos. Entonces, el expediente electrónico, que era un proyecto que ya se venía trabajando incluso hace unos 2-3 años anterior a estos, ¿no es cierto?, lamentablemente ahora ya no existe este proceso. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una responsabilidad administrativa del Consejo de la Judicatura que no tiene sensibilidad, que no tiene humanidad, que no está pensando en el usuario y que están pensando, entiendo yo, que en sus intereses absolutamente personales, y no están pensando en lo que tienen que hacer, que es administrar un sistema de justicia que sea rápido y eficaz para los ciudadanos. Ahora, evidentemente la administración de justicia es una piedra angular de todo un contexto, y quiero ir de lo micro a lo macro. El contexto se llama seguridad. Resulta que el último fin de semana, y esto lo voy a comentar mañana en la parte editorial de este espacio, el último fin de semana, con esta sensación de un incremento inusitado de la delincuencia en el Ecuador, con delitos, con crímenes que se han generado en los últimos días, que nos han espeluznado, que han sido captados a través de imágenes de cámaras de seguridad, etcétera. O sea, eso nos tiene a todos espeluznados. Pero resulta que hay algunos sectores totalmente radicales que creen que la solución o la panacea es que todos tengamos la posibilidad de portar armas. O sea, incluso algunos genios han invocado la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para adaptar al Ecuador y decir que en Estados Unidos hay el libre porte de armas y que en el Ecuador también debería haber el libre porte de armas, en lugar de analizar los temas de fondo. Y uno de esos temas de fondo es una mejor administración de justicia. Con una mejor administración de justicia la gente puede recuperar la confianza en el sistema.
confianza que no existe en este momento. ¿Usted cómo ve este debate, doctora? A mí me parece realmente peligroso y riesgoso para la sociedad. Recuerde usted que primero este es un país absolutamente machista, con unos niveles de violencia que de tener 6 de cada 10 mujeres que sufren cualquier acto de violencia, pasamos al 2019 a tener 7 de cada 10 mujeres. Es decir, que en lugar de ir reduciendo los niveles de violencia, hemos incrementado los niveles de violencia. En este país, en donde hay a la fecha 101 femicidios y en donde hay a la fecha y las mujeres en el Ecuador mueren cada 72 horas aproximadamente, darles un arma, un porte libre de arma a las personas es un verdadero riesgo. Me parece además que es no solamente descabellado, sino que además de eso es un riesgo para las familias, para las mujeres, y por los niveles de violencia en la ciudadanía, violencia intrafamiliar que tenemos, es realmente grave. O sea, pensarlo así es no conocer el país que tenemos. Y por otro lado, hay medidas que tienen que ser mucho más eficientes. Yo veo que no se ha trabajado lo suficientemente en temas de prevención. La seguridad no solamente es contención y respuesta reactiva. La seguridad tiene que ver también con medidas de prevención, y esas medidas de prevención son políticas públicas, es un verdadero sistema de justicia que cumpla adecuadamente con lo que tiene que cumplir, que tramite una denuncia de lo más pronto posible, que pudiera ser eficiente, es tener una mejor Policía Nacional, mejor no solamente armada y equipada, sino también que trabaje en temas de prevención, sí, y la seguridad ciudadana. Recuerde usted que, por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito hace algunos años tuvimos un sistema de seguridad que planteaba, por ejemplo, las alarmas comunitarias, el poder tener organizaciones de base, de territorio, de sociedad organizada en cada barrio, en cada cuadra, en cada sector, y que parece que esas políticas eran políticas de aterrizaje de la prevención del delito en el territorio, se han quedado sueltas, se han abandonado, ya no existen esas políticas, y eso significa que lamentablemente al no tener políticas de prevención y tampoco tener un sistema de justicia adecuado que sancione adecuadamente este tipo de conductas, pues obviamente desata los niveles que actualmente tenemos. Ahora bien, el sistema de justicia es indispensable, porque el problema es que nosotros vivimos en un país en donde la impunidad es la regla. Cuando la impunidad es la regla, lamentablemente los delincuentes creen que se puede hacer cualquier cosa en este país y pueden salir impunes y pueden seguir caminando en las calles. Entonces, la reforma a la justicia, yo creo que es más que una reforma, yo creo que es una tarea permanente de ir perfeccionando, mejorando, y no lo que ha pasado actualmente, que es entrar en un retroceso grave del sistema de justicia. Ahora, y aquí viene la pregunta, ¿no, doctora? Hay gente que cree que la panacea es reformar la ley, que la panacea es endurecer aún más las leyes, porque hay gente que dice las leyes son un mamotreto, que hay que reformarlas. Creo que tampoco pasa por ahí la cosa, ¿o sí, doctora Jessica Jaramillo? No, mire, la normativa, yo le voy a dar un ejemplo. La Ley Orgánica de Prevención de Violencia contra las Mujeres es una gran normativa que no se aplica. ¿Qué dice la normativa? Que tenemos que tener jueces especializados. ¿Cuántas unidades especializadas existen? 72, de las cuales, a nivel nacional, no, de las cuales imagínense ustedes cuántos jueces realmente tienen una formación de esa naturaleza. ¿Qué más dice la ley? La ley dice que tenemos que tener un sistema de protección, de prevención, políticas públicas, que tenemos que tener un observatorio y que además de eso tenemos que tener un registro único de violencias. Lamentablemente, por las condiciones del Estado, yo digo incluso por la actividad la inactividad de los funcionarios que han estado al frente de estos procesos, no se ha hecho. Entonces, no nos sirve de nada la normativa y la ley si nosotros no la implementamos, porque esa implementación de la normativa tiene consigo recursos, mejor inversión, mejoramiento de personal, y todo eso no se ha hecho lamentablemente. Eso se traduce en una sola palabrita que se llama políticas públicas. Esas políticas públicas son planes, programas, proyectos encaminados a un solo objetivo, que en este caso debería ser la reducción de los índices de inseguridad o la reducción de la violencia. Ese objetivo, tal y como está planteado, necesita de diseño de acciones y programas. Si no se diseñan acciones, si no se hacen políticas locales de prevención, si no se hacen políticas nacionales de prevención, no podemos hacer absolutamente nada, porque la normativa va a ser letra muerta. Y eso es lo que ha pasado no hoy, sino siempre en el Ecuador.
Recuerde usted, yo recuerdo los debates de hace muchos años en donde incluso se aprobaba una normativa y el problema más grave era que no se llevaba efecto la normativa. Entonces no nos sirve de nada si en realidad no tenemos un mejor servicio público, si no tenemos mejores funcionarios al frente de estos procesos y que realmente sepan y entiendan lo que es la administración pública, lo que es diseñar políticas, evaluar políticas y hacer seguimiento de políticas públicas que no tienen que ser de corto plazo, porque ese también es un problema. Funcionario que llega quiere reinventar las cosas en la institución pública. Lo que se tiene que hacer es medidas de largo, mediano y mediano plazo para poder tener resultados no inmediatos, sino resultados en el mediano y largo plazo. Hay un tema, doctora, que llamó mucho la atención y que generó una indignación muy fuerte de mucha gente ocurrida este fin de semana. Resulta que detuvieron a una pareja de personas acusadas de actos delincuenciales. Resulta que se estableció una conciliación entre estos presuntos delincuentes y la persona que aparentemente había sido afectada por un robo. Se establece una conciliación y logran la libertad. Esto generó mucha indignación en un segmento de la sociedad porque decían, ¿de qué sirve el trabajo de la policía si luego las leyes permiten esto? Me gustaría una explicación suya desde el punto de vista jurídico, si cabe o no la conciliación o cómo entender aquello. Ahí acudo obviamente a usted que es conocedora de la materia jurídica en ese sentido, doctora Jessica Jaramillo. Depende mucho del monto del perjuicio. Por ejemplo, en una estafa... $500 creo que fue, me parece. Depende mucho del monto del perjuicio. Realmente, si hay un arreglo, me parece que cuando el bien protegido es, digamos, hay la posibilidad de resarcir ese monto, ¿no es cierto?, de este bien protegido, que es lo que está hacia donde se enfoca la ley, pues podría haber esta posibilidad. Sin embargo, por ejemplo, ahí lo lógico, lo importante sería que todas las personas que han sido perjudicadas pudieran acudir a poner una denuncia y pudieran además responder no solamente por el único hecho, sino por los varios hechos que hubieran cometido, porque entiendo que no sería la primera vez. Pero también, ¿cuál es el otro problema que tenemos? Que nosotros vemos a la seguridad desde el punto de vista exclusivamente punitivo. Es decir, por $500 queremos cárcel, por $1,000 queremos cárcel, o a veces por cosas, digamos, mucho menos... De mucho menos valor. Entonces, finalmente, ¿qué es lo más importante? Y es lo que me parece a mí que seguimos en este limbo de poder actuar solamente desde el ámbito reactivo, desde el ámbito punitivo y no desde la prevención. Las políticas de prevención necesitan estudios prospectivos, necesitan adicional a eso diseños, cifras, números, datos para saber hacia dónde vamos a ir. Y el Ecuador no tiene eso porque lamentablemente no tenemos una institucionalidad. Y esa institucionalidad lamentablemente no sabe hacia dónde ir. ¿Para qué sirven las cifras? ¿Para qué sirven los números? ¿Para qué sirven los datos de la gente? Para saber hacia dónde apuntar la política pública y cómo diseñar la política pública. Pero lamentablemente eso no lo tenemos. Entonces, más allá de la normativa, ¿no es cierto? Me parece a mí que lo que hay que hacer además es acciones coordinadas. Porque lamentablemente estas acciones que hace muchas veces la Policía Nacional no tienen esta coordinación con los otros ejes del sistema y obviamente ahí lo que hemos perdido es tiempo, esfuerzo y recursos, finalmente. Entonces, esa coordinación interinstitucional es indispensable para poder trabajar en temas de seguridad y sobre todo para elaborar políticas de prevención. Yo creo que de eso nos hemos olvidado mucho y tenemos ya que empezar a pensar realmente como país en institucionalidad por fuera de los gobiernos que vengan, que estén, por fuera de la administración que se tenga. La institucionalidad quiere decir que podamos tener políticas de mediano y largo plazo que permitan ser evaluadas, que permitan ser medidas, pero sobre todo que sean instituidas para poder reducir estos niveles de violencia y los niveles de inseguridad que actualmente tenemos. Y obviamente que la justicia también haga su trabajo, ¿no? Y yo creo que aquí hay que hacer nuevamente, yo insisto, Fabricio, en un llamado al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Asamblea Nacional. Creo que ahí los ciudadanos y los abogados estamos dando gritos de alerta de lo que está pasando en el sistema de justicia. No queremos un retroceso como ya lo estamos evidenciando. Creo que este momento, la crisis del sistema judicial y sobre todo del Consejo de la Judicatura y la parte administrativa de la justicia es grave. Los abogados decimos, no lo hemos visto esto en años
y ahora que esté regresando todo lo que anteriormente había estado presente, los tramitadores, quizá esto de que se pierden los juicios, de que se pierden los expedientes, eso no podemos tolerar. Me parece que ahí hay que hacer un llamado de atención y si es necesario, yo creo que un juicio político que valga la pena va a ser precisamente al Consejo de la Judicatura actual. Correcto. Doctora Jessica Jaramillo, le agradezco por estos minutos. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo para todos y excelente semana. Muy amable. Jessica Jaramillo, jurista, conversando aquí en A Primera Hora sobre la situación de la justicia en el Ecuador y ha hecho una valoración respecto del momento que vive el país. Este es uno de los temas, piedra angular de un todo que es la seguridad. Lo vamos a analizar mañana en nuestra parte editorial. 8 de la mañana con 27 minutos en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.